El fútbol alemán está en su mejor momento, más popular que nunca, con grandes estrellas que seducen a los grandes clubes mundiales. De repente, el fútbol alemán no es sinónimo de dureza y de lucha, sino de velocidad, creatividad e innovación. ¿Qué ha sucedido? ¿Cuáles son las razones de esta transformación? ¿Y qué distingue a Alemania de las otras naciones futbolísticas? On a hot night in Rotterdam, humiliation for Germany. Rotterdam, 20 de junio de 2000. La selección alemana queda eliminada en la primera fase de la Eurocopa. No ganó ni un solo partido. La Eurocopa 2000 fue el detonante que hizo que los responsables tuvieran que hacer algo. Los obligó a reaccionar. There's a feeling that the team has aged, and with so many foreign imports playing in the Bundesliga, there's not enough young talent coming through. La edad promedio del equipo es de 31 años y medio. Después de la victoria en el Mundial de 1990, Franz Beckenbauer auguró que Alemania, con la incorporación de los jugadores de la extinta RDA, sería invencible durante décadas. Nos lo creímos, nos relajamos y no nos dábamos cuenta de que otros países nos estaban adelantando por la derecha y por la izquierda. Portugal 3, Germany 0, and out go the reigning champions. Después del fútbol incoherente de la Euro 2000, el lema era «Tenemos que divertirnos, mejorar la técnica y favorecer a los jugadores ágiles». Y por eso contamos ahora con futbolistas como Marco Reus, Mesut Özil o Mario Götze. Detrás de esta fachada, el nuevo fútbol alemán experimenta un renacimiento. En el año 2001, pocos meses tras la debacle de Rotterdam, se reúnen aquí por primera vez las cabezas pensantes de la Federación Alemana, la Liga y los clubes. La meta es tan clara como simple. Alemania necesita más jugadores de talla mundial. Tras el cambio de milenio queríamos desarrollar una cierta estrategia, hacer las cosas con un nuevo concepto. Y lo que hicimos fue excelente. En el año 2012, la Federación Alemana de Fútbol lanza un programa millonario de fomento de jóvenes talentos que revoluciona la labor con las categorías juveniles. Lo mejor es que esa evolución se llevó a cabo en todos los niveles de la federación, con sus 26.000 clubes. Cuanto mejor sea el trabajo de base, la formación de la gente abajo, el equipamiento y los entrenadores de los niños y las categorías inferiores, tanto mejores serán los jugadores que obtengas a largo plazo. La Federación Alemana de Fútbol, la asociación deportiva más grande del mundo, con casi 7 millones de miembros, por fin se acuerda de su base. Y ahora está convencida de que sin el futbolista amateur no será posible cambiar la cultura de juego en Alemania. Wie geht's? Oh, danke. Ich steig gleich ein.
El proyecto DFB Móvil es un ejemplo de la importancia de las asociaciones no profesionales para la élite del fútbol alemán. 30 camionetas como esta recorren los pueblos del país para transmitir los conceptos del fútbol moderno. Entrenadores honoríficos explican a los jugadores amateur las líneas de la federación. Aquí, a los juveniles F de Neumann-Fürstenwalde, un pequeño club en Brandeburgo. Trainer, hallo, das ist Co-Trainer bei der E, wenn ich das richtig gesehen habe. Bei der D, siehst du, ja. Das können doch alles noch Bringt Spieler doch ein bisschen sein. durcheinander. Hallo. Hallo. De forma directa y simple, los entrenadores aficionados reciben consejos prácticos de los profesionales. Se trata de elevar su nivel. Los vamos a incluir en algunos ejercicios. Si les llama la atención algo, díganlo, aunque sea una corrección. Verán lo positivo que es que ustedes también digan cosas, sobre todo en los ejercicios de coordinación. Entre todos lo haremos muy bien. Das kriegen wir schon gemeinsam ganz gut hin. Uno de los aspectos más importantes es implementar una determinada praxis junto con los entrenadores. Que nos preocupemos en facilitar las experiencias a los técnicos, las innovaciones que se producen en cuanto a métodos de entrenamiento, pero también en la capacitación. Queremos convencerlos de que sigan formándose y de que aprovechen las oportunidades que la Federación Alemana les ofrece para aportar aún más calidad a nuestro trabajo con los niños. ¿Dónde juegas al fútbol? En Neumann. Juegan en un club. Y todos los que juegan en un club son parte de la Federación Alemana de Fútbol. Y por tanto, son todos tetracampeones del mundo. Yo comencé a jugar al fútbol en un club muy pequeño, el Mückenloch. Y es muy importante tener un entrenador que te motive, que te haga apasionarte por el fútbol. Eso no empieza arriba, en los equipos de la Bundesliga, en el fútbol profesional, sino muy abajo. Y a esas edades, eso no se logra solamente jugando al fútbol. Haremos lo siguiente. Ustedes lanzan la pelota al aire y dan una palmada con las manos. Esa es la tarea, nada más. Y luego tienen que agarrar la pelota, claro. Pero lo que aparentemente es un juego tiene un significado profundo para el desarrollo de las habilidades. No me sale. Si lanzo el balón hacia atrás, tiendo también a mirar hacia atrás, pero no lo consigo. Hicimos esto para educar un poco la sensibilidad con el balón, un poquito de coordinación. Esto es igual que cuando llevamos el balón en el pie. Tenemos también que decidir si podemos pasar el balón al pie del compañero que corre, y para eso necesito controlar bien el balón. El entusiasmo y la diversión son requisitos básicos, pero eso no significa que estemos enseñando a nuestros niños y jóvenes las cosas correctas. Por eso es importante saber qué es conveniente enseñar a cada grupo por edades. De un jugador Junior A que está a punto de entrar en la edad adulta puede y debe exigirse algo distinto que a los chicos de categoría Junior F que tuvimos hoy. Lo decisivo será siempre conseguir la mejor gente para el trabajo con los jóvenes en la base, conseguir buenos entrenadores y que los chicos puedan desarrollar por sí mismos su individualidad, el talento que tengan. Y que no sea como antes, por ejemplo, que tenías que estar en fila con otros 10 jugadores y solo el primero podía parar el balón y hasta que le tocaba al último pasaban 20 minutos. Muchos chicos perdían así las ganas. ¿Quién será el rey del pase? ¡Atención! Los niños deben aprender cuanto antes lo que hace tan fuertes a Özil, Kroos y compañía. El pase rápido y preciso, el elemento más importante del fútbol moderno. Se trata de enseñarles las habilidades básicas. Por ejemplo, el pase, mirar dónde está un compañero sin marca, controlar bien el balón y luego conducirlo, sacar el balón en jugada y no solo controlarlo. Todas esas habilidades básicas tenemos que interiorizarlas bien a esa edad en la cancha pequeña para luego poder hacer otras cosas en la cancha grande.
Eso me parece muy importante, hablar después con los entrenadores para ver qué se puede mejorar y mostrarles qué posibilidades hay de mejorar la cualificación, encargarnos de que esa amplia base que tenemos en el fútbol llegue a la cima que hemos alcanzado y que consiste en ser 4 veces campeones del mundo. Para llegar a ser profesional hace falta ser descubierto. Desde la Reforma, unos 1.300 técnicos honoríficos en 366 delegaciones de la Federación se ocupan de que ningún talento escape al radar. Cada niño es para la DFB un internacional en potencia para la selección. Karl es uno de estos descubrimientos. En los juveniles D del Hertha 03, un club del barrio berlinés de Sellendorf, este niño de 12 años es de los mejores y no pasó inadvertido a los ojeadores de la DFB. Desde entonces, su vida cambió. Cuando vuelvo de la escuela es bastante estresante. Tengo poco tiempo libre. Llego a casa, hago una parte de mis deberes, estudio a lo mejor un poquito y entonces tengo que empacar rápidamente mi bolsa de deporte, si no lo hice ya por la mañana, y salir otra vez a entrenar. Y luego, cuando regreso a casa por la tarde, estudio quizás otro poco, tomo la cena e intento cada noche estar en la cama antes de las 8, porque creo que irse a dormir temprano influye mucho en la manera en que uno juega. 4 entrenamientos a la semana con su club, más un partido el sábado. Y a eso se añade una visita semanal al centro de la DFB que hace el seguimiento a Karl. Mi único problema es la velocidad. No soy tan rápido en el cambio de ritmo como otros, pero tengo calidad en el pase y la técnica. La visión de juego y la técnica son mis puntos fuertes. Entrenamiento en el centro de Berlín-Wannsee con otros 30 seleccionados de 11 y 12 años. A esas edades los capta por primera vez el sistema de promoción de talentos. Una vez a la semana, entrenadores con licencia de la Federación Alemana examinan el rendimiento y amplían el repertorio técnico y táctico. Pegarle bien a la pelota es el requisito mínimo, pero quien quiera triunfar debe entender y manejar conceptos más complejos. ¿Qué hay que hacer muy rápido en este juego? Soltar el balón. Bueno, soltar. No queremos soltar el balón. Queremos desplazar el juego. Queremos inducir la siguiente jugada. Este primer contacto con el balón, el control del balón, no se hace hoy pensando en driblear, sino para combinar y generar a partir de ese primer contacto, ya sea en horizontal, en vertical o con un cambio de ritmo, una nueva situación de juego. Creo que el rastreo de jugadores se ha profesionalizado, es más completo y se piensa mucho más en la detección y el desarrollo de talentos. Pero siempre se tuvo en cuenta quién podría salir adelante o no. Aquí solo nos interesa lo que pueda pasar dentro de 10 años. Cuando los chicos sean hombres, en edad de jugar al fútbol profesional. En el medio tenemos un margen de 7 u 8 años. Aufdrehen, Mitnahme und Abschluss mit dem äußeren Fuß. Habt ihr das verstanden? Ja.
kommt gleich der Gegenspieler. Dann wird es schwieriger. Ja? Wenn der Ball gespielt wird, ja, ansatzweise zu stören. Tenemos aquí dos elementos que son muy importantes. Primero, el juego sin balón, librarse de la marca del contrario y posicionarse para trasladar la pelota hacia la portería. Esto es el fútbol moderno. Desmarcarse, ofrecerse, acelerar en la dirección del juego para que la pelota vaya rápidamente hacia donde debe ir, hacia la meta del rival. Antes era distinto. Antes uno se apartaba un poco y paraba el balón antes de dar el pase, pero hoy la velocidad es tan alta que el jugador tiene que aprender desde el principio esta técnica de controlar y conducir el balón. El moderno sistema de captación de jóvenes recibe muchos elogios. Sin embargo, hay estudios científicos que cuestionan por completo el modelo de la DFB. La mayoría de los niños incentivados no llegan a ser jugadores punteros, y la mayoría de jugadores punteros no fueron incentivados de niños, es lo que dicen los datos. Si observamos los grupos de edades inferiores, más del 99% de los chicos nunca llegan a ser futbolistas de máximo nivel, mientras que de los futbolistas de más éxito, como por ejemplo la selección nacional, más del 80% no fueron promocionados a edades tan tempranas. Las estadísticas demuestran que los jugadores no se pueden confeccionar a medida y que la Federación Alemana debe seguir replanteándose el concepto de captación de talentos. En general funciona así. Se recluta una gran cantidad de jugadores y se ponen a prueba. Algunos demuestran su valía en el sistema y se quedan, pero la mayoría son sustituidos en un plazo relativamente breve por otros chicos a los que se les atribuye un mayor potencial. Por eso podemos concluir que el sistema, con todos sus méritos, es más un sistema de selección y descarte que un sistema de promoción. De modo que la clave del éxito es la selección exhaustiva y no el patrocinio temprano. A la Federación Alemana no parece importarle esa pequeña diferencia. De momento, el éxito profesional respalda al sistema. El siguiente y decisivo paso en el camino para llegar a ser jugador del combinado nacional son los centros de alto rendimiento. Aquí la presión es aún mayor. En este punto entran en juego los clubes profesionales. Desde 2002, los clubes de la primera división de la Bundesliga están obligados a tener centros de alto rendimiento. Un año después, le siguen los clubes de segunda. En toda Alemania hay ya 54. Los centros de alto rendimiento son de enorme importancia porque en ellos se forma a nuestros mejores talentos a un nivel muy alto, con una calidad muy alta. Uno de estos talentos es Florian Krüger. Tras las lecciones en la escuela de élite de fútbol, el chico de 17 años acude al entrenamiento de los juveniles B del Schalke. Florian vive en un internado a 400 kilómetros de su familia. Comencé a los 4 años. El motivo fue simplemente que mi padre me llevó al fútbol porque en casa no paraba de darle a la pelota. Yo tenía el sueño de ser futbolista y de hacerme un hueco lo antes posible en la Bundesliga, visto a largo plazo. Este paso de irse a cientos de kilómetros de casa es muy duro. Es algo agotador y muy difícil. Cuando tienes problemas, extrañas a tus padres. Poder hablar con ellos al teléfono no es lo mismo. Pero uno se acostumbra, y en los malos momentos están ahí los otros chicos, con los que también puedes hablar. Eso está muy bien. Las condiciones de los centros de alto rendimiento, al menos las externas, son muy profesionales. Los clubes de primera y segunda división invierten anualmente más de 130 millones de euros en infraestructura. En estas instalaciones se formó también Benedikt Hövedes, el único jugador que disputó todos los partidos en el Mundial de 2014 que ganó Alemania.
Estamos viendo cuántos jugadores jóvenes llegan a la liga profesional. Con 16, 17 y 18 años ya no es algo raro. Los jugadores llegan muy pronto arriba. Y esto se debe a que están bien formados porque pudieron entrenarse en condiciones extraordinariamente buenas. Junto a Hövedes, otros 3 campeones de 2014 provenían del internado juvenil del Schalke. Julian Draxler, Manuel Neuer y Mesut Özil. Oliver Runert, director de la Academia de Juveniles del Schalke, la llamada cantera de mineros, está orgulloso de su gran producción. Y eso que al principio hubo resistencia contra este modelo. En el 2000, la mayoría de los clubes se opusieron a la obligación de invertir dinero en centros de alto rendimiento. Pero esta obligación pronto se convirtió en bendición. Creo que la DFB, con la decisión de crear los centros de alto rendimiento y las delegaciones federativas, dio un giro decisivo. Hoy ya no jugamos en canchas de tierra, sino que tenemos la posibilidad de formar mejor técnicamente a los jóvenes. Si recuerdan, siempre se dijo que Alemania tenía que ganar los títulos con esfuerzo. Esto es importante desde el punto de vista de la mentalidad, pero entre tanto, son muy buenos. La manera en que hoy se juega al fútbol ha cambiado drásticamente. Antes se jugaba a menudo con un líbero. Era una figura clásica. La idea era dejar la propia puerta a cero. Defender era lo prioritario y luego ver qué se podía hacer en ataque. Entre tanto, se combina mucho mejor con el balón y también se pueden generar situaciones defensivas de pressing hasta la mitad del campo rival para forzar al contrario a cometer errores y obtener situaciones de contraataque. Hay muchísimos refinamientos que se han desarrollado con el paso de los años. Ahora se pueden entrenar para ponerlos en práctica. El precio de esta exigencia deportiva lo pagan los jóvenes, sometidos desde temprano a una presión similar a la del fútbol profesional. La carrera lo es todo. En la producción de estrellas no hay lugar para el espíritu de protesta de la juventud. Lo que para mí es muy importante es si el jugador vive ese sueño. ¿Está dispuesto a darlo todo para lograrlo, a subordinar todo lo demás? En mi opinión, este es un gran criterio para llegar arriba. Levantarse muy temprano a las 7, desayunar y prepararse para la escuela. Luego suele haber 2 horas de clase y después un breve recreo. Otra vez 2 horas y otra vez un recreo. El martes y el jueves hay entrenamiento en la escuela y después sigo allí hasta poco antes de las 4. Luego a las 5:30 otra vez entrenamiento. No queda mucho tiempo para otras cosas. Hay que planificarlo todo muy bien. Bleibt nicht so viel Zeit für andere Sachen übrig. Man muss wirklich gut einplanen alles. Los niños sienten la presión del éxito, la presión de ser seleccionados y también el miedo a ser descartados. Y esto se potencia porque en los centros de alto rendimiento, los compañeros de equipo o el entrenador no cumplen una función de apoyo. ¿Por qué? Porque mi compañero es a la vez quien me disputa la permanencia en el sistema, es decir, en primera instancia es un competidor. Y mi entrenador, con quien debería construir una relación duradera, pedagógica, de patrocinio y de confianza, basada en el calor humano, es al mismo tiempo el encargado de seleccionarme, el que decide si podré seguir jugando aquí o no la próxima temporada. Claro, a medida que uno crece y sube de categoría, la competencia es cada vez mayor. Pero hay que acostumbrarse a esto si se quiere ser futbolista, y entonces se vuelve normal. En junio de 2009 se cosechan los primeros frutos del nuevo sistema.
En el Campeonato de Europa Sub-21 en Suecia, el equipo alemán gana la final contra Inglaterra por 4-0. El primer título Sub-21 en la historia del fútbol alemán. Para mí lo decisivo fue la calidad de la plantilla. Por otro lado, era un equipo verdaderamente unido. Si usted tiene a un arquero excelente, a un defensor central excelente o incluso a 3 de ellos, y tiene a un jugador como Castro en el centro del campo, acompañado por unos mediocampistas ofensivos como Özil o Hövedes, que para mí son de los mejores del mundo, la verdad es que teníamos todo lo que necesitábamos. Jote Hrubesch hizo lo que mencioné al principio. Concedió muchísimo valor a que el equipo se mantuviera muy unido y consiguió que sus cualidades alcanzaran su máxima expresión. Lo que más me alegra es que los chicos, se llamen Mats Hummel, Castro, como sea, se hayan desarrollado tan bien, se han convertido en tipos con carácter. 5 años después, 6 de los jugadores del equipo finalista de 2009 fueron también titulares en la selección campeona del mundo. La Sub-21 es el punto final de una trayectoria en las categorías juveniles. Para un jugador joven es el último escalón. Y por supuesto, todos quieren participar en el gran torneo. Creo que se valora enormemente porque todos saben que después del equipo Sub-21 viene otro al que todos quieren llegar, que es la selección absoluta. Tras la introducción del puesto de director deportivo de la DFB en 2006, tiene lugar una verdadera cooperación entre el combinado nacional y las categorías juveniles. Antes del 2000, los seleccionados nacionales reclutaban a su élite de los clubes de la Bundesliga. Entre tanto, Hrubesch y compañía producen jugadores desarrollados dentro del sistema. La mayoría de los jugadores en este ámbito no son necesariamente los jugadores que asumen la responsabilidad en los clubes. Por eso es tan importante jugar en la selección nacional y pertenecer a este círculo. Aquí ellos mismos son los responsables. Yo les exijo que asuman esa responsabilidad. Unos pueden más y otros menos. Unos se dejan guiar un poco y aprenden de ello, y otros pueden desarrollar más su personalidad. Y eso es algo que se ve, ya sea un Boateng o un Manuel Neuer, desde el banquillo es posible ver cómo han evolucionado. Entre tanto, la mayoría de los jugadores nacionales Sub-21 son figuras consagradas en la Bundesliga o en los mejores clubes internacionales. Considere nuestras selecciones nacionales juveniles. Con la calidad que tenemos ahí, no tenemos nada que perder. Puede que el fútbol sea solo un juego, pero yo añado, y en nuestra área nos movemos en la élite absoluta, que hay que jugar con el deseo de ganar partidos y títulos. Y justo eso es lo que ha hecho Alemania en los últimos años. 4 títulos juveniles de campeón de Europa en los pasados 8 años, más que en los 25 años previos. Pero la competencia no duerme. España, con 9 títulos, pone el listón a gran altura. ¿Y cómo se compara Alemania con los otros países? La empresa Double Pass en Bélgica tiene los datos. De forma similar a una agencia de calificación, analiza y evalúa las academias juveniles en toda Europa. El sistema alemán recibe buenas notas. Había una visión, pero también había un plan de cómo realizarla. Y para mí hay 2 cosas que son importantes. Por un lado, la inversión en las academias y la estructura de la red de centros de formación y escuelas de élite por el otro. La pirámide de desarrollo de talentos tiene una estructura muy clara en Alemania. El tema de la promoción de los juveniles tuvo durante décadas un papel subordinado en el fútbol mundial. Desde hace unos años es distinto. Este replanteamiento no solo se produjo en Alemania. Hoy en día en Europa todo el mundo piensa en el fomento de los futuros talentos porque en la mayoría de los países ya no se considera un gasto, sino más bien un medio de recuperar la inversión.
as a cost, but rather a mean to have return on investment. Muy pocos fueron capaces de ver esto varias décadas atrás. Desde siempre, el precursor con el trabajo con los jóvenes es el Barcelona con la Masía, su mundialmente famosa cantera de talentos. El gran Johan Cruyff, que fue jugador aquí en los años 70 y después entrenador, influyó decisivamente en el sistema. En sus 8 años de director técnico, incorporó al primer equipo a 29 jugadores de la Masía. Siguiendo el ejemplo de su club de origen, el Ajax de Ámsterdam, implantó el mismo sistema de juego en todos los niveles de edad, lo que permitía integrar sin dificultades a los jóvenes recién formados en el equipo profesional. Hasta el día de hoy, la Masía produce el mayor número de jugadores de nivel internacional. En la elección del Balón de Oro de la FIFA en 2010, el éxito del sistema del Barcelona quedó patente. Los 3 nominados, Xavi, Iniesta y Messi, salieron de su semillero. Tienen una preparación muy buena porque dan mucha importancia a la técnica. En primera línea fueron también los clubes. En determinadas regiones ha habido siempre clubes, como por ejemplo el Barcelona, que captan muy pronto a sus juveniles en su propia región. Clairefontaine en Francia es lo mismo. El Centro Técnico Nacional, inaugurado ya en 1988 por los franceses en Clairefontaine, cerca de París, se consideró largo tiempo un modelo. La concentración de todas las fuerzas en un mismo lugar fue algo inédito. En Clairefontaine se gestó el núcleo del equipo que se coronó campeón del mundo en 1998 y de Europa 2 años después. Después de ganar la Copa del Mundo, todos se fijaron en el modelo francés como ejemplo a seguir. Yo también creo que la idea de los centros de formación fue muy importante. Pero hoy, ¿dónde está la innovación? No cambiaron el sistema, no innovaron. De modo que la cuestión es tener un plan, está bien, pero tienes que seguir innovando. ¿Y cómo están las cosas en Inglaterra, la patria del fútbol? ¿Tienen también aquí un plan? La selección nacional lleva 50 años sin ganar un título y las jóvenes estrellas británicas escasean. Si alguien sabe por qué, es él. El columnista de fútbol alemán Raphael Honigstein vive desde hace más de 20 años en Inglaterra. El fútbol inglés tiene un problema y es el exceso de dinero. Es difícil ser innovador y paciente cuando sabes que puedes ir a la tienda y comprar lo que necesitas. Y el problema, entre comillas, va a ser mayor con el nuevo acuerdo con las televisiones. Va a ser muy difícil para los clubes que están bajo la presión de obtener resultados y de alcanzar la Liga de Campeones, poder decir: vamos a confiarle a este chico de 19 años el centro de la defensa, cuando saben que tal vez sea un poco inexperto y que no aportará el mismo rendimiento ni la misma consistencia. Es muy difícil convencer a un club de eso. La Premier League inglesa, con más de 4.000 millones de euros de facturación, es con diferencia la liga de fútbol financieramente más potente del mundo, pero también es la que tiene mayor participación extranjera, un 70%. La media de edad es con 27,3 años, casi 2 años mayor que la Bundesliga. La mayoría de los clubes no tienen un horizonte muy amplio cuando se trata de invertir en jóvenes. Lo hacen porque es obligatorio tener una academia, pero muchos tienen propietarios no ingleses y un buen número tienen directores deportivos extranjeros. ¿Cuál es el interés y la motivación real para producir jugadores jóvenes ingleses? Pues no es muy grande. E incluso los mismos aficionados, especialmente en comparación con Alemania, prefieren tener grandes nombres y superestrellas que inmediatamente responden marcando goles y dando espectáculo, antes que esperar 3 o 4 años a ver cómo evoluciona un jugador joven en el primer equipo. Pero hay iniciativas. St. George Park, construido en 2012 en las cercanías de Birmingham, es la nueva central del fútbol inglés. Jugadores nacionales y juveniles coinciden aquí regularmente. Instalaciones ultramodernas y la tecnología más avanzada para un mejor futuro.
Se fijan en el modelo alemán, observan lo que ha estado ocurriendo en Francia y en España e intentan encontrar una solución para pasar de tener academias, donde estoy seguro de que la formación es muy buena, a tener equipos jóvenes competitivos. Y si uno mira, por ejemplo, la Liga de Campeones Juvenil, los equipos ingleses lo están haciendo bien, pero esos jugadores tienen que llegar a convertirse en titulares en la Premier League. La Federación Inglesa reconoció el problema y tomó medidas en 2012. Entre otras, obligar a los clubes de la Premier League a tener en plantilla al menos a 8 jugadores crecidos en casa. El club más rico de todos, el Manchester City, que en los últimos años destacó por sus exorbitantes traspasos, marcó ahora una pauta al invertir 300 millones de euros en una nueva academia para juveniles. Otros clubes también están cambiando de filosofía. Creo que estamos empezando a ver un cambio, y el cambio viene de unos pocos clubes que están haciéndolo de otra manera. El Tottenham, bajo la dirección de Mauricio Pochettino, dijo: tenemos jóvenes jugadores que son fantásticos, dejémosles jugar. Los ingleses se dieron cuenta de que había pasado mucho tiempo desde que ganaron la Copa del Mundo. Las mismas razones que impulsaron a Alemania en el año 2000 son las que hacen que Inglaterra esté cambiando su mentalidad en estos momentos. Inglaterra cambia de paradigma y tiene el respaldo de un poder económico creciente. ¿Podrá hacerle sombra a Alemania? La cantidad de ingresos que se generan en Inglaterra en estos momentos, nosotros jamás llegaremos a tenerlos. Por eso debemos ocuparnos de tener la mejor formación para los jóvenes. No sería bueno que dijéramos: ya somos campeones del mundo, ocupamos el número 1 del ranking mundial y vamos a vivir de las rentas, porque todo es maravilloso, porque tenemos unos centros de alto rendimiento para jóvenes estupendos. No. Debemos siempre mirar lo que hacen los otros países. Sentimos curiosidad y estamos abiertos a otras cosas e intentamos continuar en la cima. Ese es nuestro objetivo y debemos estar a la altura. Lo que le falta a Alemania en comparación con otras naciones futbolísticas es una sede central. Las federaciones de Inglaterra, Holanda, Francia, Italia y España tienen desde hace años cuarteles generales en los que se juntan la selección de mayores con los equipos juveniles. En estos terrenos de un antiguo hipódromo en Frankfurt se pondrán los cimientos para que Alemania no vuelva a quedarse descolgada de la competencia y no tenga que vivir otro trauma como el de Rotterdam. Más de 100 millones de euros ha invertido la Federación Alemana en lo que llama su proyecto del siglo, la Academia de Fútbol DFB. No podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que seguir evolucionando y justo ahora, tras el título mundial, es importantísimo no creer que el éxito nos pertenecerá durante décadas. La Academia de la DFB aúna bajo el mismo techo formación, deporte de alto rendimiento e investigación. Todo un laboratorio futbolístico. Mi sueño es que todo aquel que quiera saber algo sobre fútbol desee acudir a nosotros. Esta será la institución de referencia. Tenemos que ser el faro del fútbol alemán. Y no se trata de observar a otros y decir: de acuerdo, esto es lo mejor que hay y vamos a imitarlo. No, tenemos que obtener un rendimiento óptimo para el fútbol alemán y estamos en el buen camino. Los tiempos del futbolista callejero que con mucha fortuna logra abrirse camino hacia arriba terminaron para siempre. Football Made in Germany. Eso significa formación profesional desde la niñez. Pero, ¿cuál es el precio?
Es algo que se sabe. Todos los que están en el sistema saben cuántos jugadores puede asimilar la Bundesliga anualmente y, por otro lado, cuántos se están promocionando. Hablamos de 150 o 200 jugadores, creo yo, que podría asumir la Bundesliga en el mejor de los casos, frente a más de 20.000 chicos promocionados año tras año. La gran mayoría de los chicos captados nunca llegarán a ser profesionales, al menos no en primera división. Sí, al final también hay que tener un poco de suerte, pero yo solo puedo dar lo mejor de mí. Eso es lo que intento hacer cada día en los entrenamientos y en los partidos. Nuestros niños son el futuro. A veces da la impresión de que ser futbolista fuera una profesión fabulosa, pero pregunte a los niños, es también un trabajo realmente duro. Pienso que debemos tener cuidado de no subir demasiado el nivel de exigencia, porque al fin y al cabo son niños. Lo que hacemos aquí, mientras sigan en la cancha chica, es fútbol infantil. Y recordar que lo primero es la escuela, lo primero es la familia y luego viene el fútbol. Siempre hay una vida tras la carrera como futbolista y hay que estar preparado para ella. Está bien si la carrera deportiva dura 10 o 15 años, pero también puede acabarse tras 1 o 2 años. Lo importante en todos los grupos de edad es que los chicos se diviertan. Si los animamos y luego les mostramos lo que pueden mejorar, creo que ya habremos conseguido mucho. Yo siempre estoy deseando que llegue el día siguiente, el próximo entrenamiento. La verdad es que nunca tengo bastante. Ahora voy a casa, ceno algo y a lo mejor mi madre me masajea un poco las piernas y luego me voy a dormir.